Saber de qué forma o qué plataformas existen para tratar de medir la presencia dentro de los modelos de inteligencia artificial. El tráfico de los LLMs va a ser muy inferior al tráfico de Google, pero es que es un tráfico mucho más cualificado. ¿Qué métricas se están popularizando dentro de todo el entorno del mundo de la IA, ¿no? Relacionado con el SEO? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast número 13. Ya, el número 13 de SEO sin filtros. Hoy venimos a hablar dándole un poco más de bombo al tema del GEO. Vemos que cada vez hay más FOMO, más clientes se interesan y nos piden cosas relacionadas con ello. Entonces creemos que es oportuno, ¿no? Seguir trabajando, seguir hablando sobre ello. Venimos a hablar concretamente de si tiene sentido, ¿no? Tratar de medir la visibilidad dentro de los modelos de inteligencia artificial, dentro de ChatGPT, por ejemplo, y qué formas hay de hacerlo, qué herramientas existen y un poco las métricas en las que deberíamos de fijarnos. Yo creo que más que si tiene sentido es cómo lo medimos. Si es posible medirlo o no, ¿no? También. En sentido es importante medirlo. Todo se tiene que medir. Bueno, ¿Sí? De hecho, podemos debatirlo. De hecho, la primera pregunta que tenemos marcada es si se puede medir la presencia en todos los modelos de IA o si tiene sentido hacerlo. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sentido tiene porque, bueno, yo creo que hay que medirlo todo. Mi opinión es que sentido tiene porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Otra cosa es si la medición es la correcta o se puede hacer ahora como lo tenemos medido de la otra forma a nivel de SEO, ¿no? Si toda la parte de keywords que se mide de una forma, si con los prompts se puede medir. Y creo que ahí ahora mismo estamos un poco verdes. Las herramientas que existen en el mercado te dan vamos a decir, como una visibilidad de alguna forma, pero no tenemos la información que podemos tener a nivel de keywords. ¿Tú qué opinas? Yo opino, primero de todo, no tenemos forma de saber si un prompt se busca, ¿no? Se utiliza dentro de un modelo de IA. Por lo tanto, podemos medir una presencia dentro de los modelos de IA frente a algo que es que no sabemos si tiene sentido o no, si se busca o no. Por otro lado, cuando tratamos de medir esta presencia dentro de las IAs es importante que clarifiquemos que presentan ciertas limitaciones. Es decir, tú puedes lanzar un prompt por la mañana, por la tarde y por la noche que te dé respuestas diferentes. Eso también dificulta un poco y sesga un poco el dato. Creo que todo está bastante primigenio y creo que los resultados que nos arroja no son del todo fiables. Y luego, por último, creo que el aporte al negocio que puede tener tu presencia dentro de los modelos de IA también es indeterminada por el momento. No tenemos tampoco mucho dato acerca de... Sí que en Google Analytics ya existen los reportes y los puedes personalizar y demás, y vemos que los datos son muy bajos. Creo que hay un FOMO sobre todo lo que se le llama GEO, que es muy desproporcionado frente al volumen de negocio que reporta. Creo que se le está dando demasiada relevancia Sí, para lo que realmente yo aporta. estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el mercado le está dando relevancia a toda la parte de GEO de unos niveles espectaculares. Nosotros tenemos clientes que básicamente nos están pidiendo a día de hoy solo medir GEO por la parte porque ha sido solicitado por dirección, ¿vale? Y sí que es verdad que al final dices, oye, a nivel de métricas, de números, el GEO es un porcentaje muy bajo comparado con toda la parte de SEO, ¿no? Pero creo que la gente pasa un poco como todo el tema de las inversiones y todo, ¿no? Es decir, hay un FOMO muy grande a nivel de todo el tema de la IA, entonces al final se está vendiendo yo creo que se está vendiendo una información que veremos si pasa en un futuro o no, que se prevé que básicamente todos los LLMs y las plataformas de inteligencia artificial crezcan en volumen, están creciendo, pero sí que es verdad que están creciendo ahora porque vienen de cuotas muy bajas. A día de hoy Google tiene un porcentaje elevadísimo comparado con el resto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, entonces ahí tenemos que de alguna forma adaptarnos. Como tú dices, yo creo que la información que tenemos ahora mismo
para mí, medir el geo es como hace un montón de años el SEO, ¿no? Que había dificultades. Ahora mismo estamos en esto. Asumimos prompts en base al know-how, en base también a un keyword research, ¿no? Decimos, esto la gente lo puede estar buscando de esta forma y tenemos que ver cómo medir las soluciones que estamos tomando para poder tener, vamos a decir, la viabilidad o la calidad del prompt. Al final es un tema de repetición. Cuanta más veces hagas, más supuestamente calidad hay, ¿no? Pero ahora está todo muy verde. Pero yo creo que las plataformas poco a poco nos van a ir dando más información. Ahora mismo está todo muy, muy verde, pero creo que en los próximos meses Search Console ya ha dado los primeros pasos. Bing empezó a dar unos pasos hace unos meses y después ChatGPT y todo, yo creo que van a ir dando pasos hacia poder medir, por la sencilla razón de que lo que hemos comentado varias veces, si no mides, la publicidad no se va a poder vender de forma adecuada y al final estas plataformas viven de la publicidad, con lo cual, bueno, creemos que se podrá tener cada vez más información y ahora mismo tenemos que jugar con las reglas que hay. Sí, yo creo que es más un tema de confianza que te puede generar, pues si buscas cualquier cosa, ¿no? Y que te aparezca pues el nombre de tu marca de forma recurrente y que te ayuda a generar marca. No creo que en el corto plazo te ayude a generar ventas, pero creo que es más un tema de conciencia de marca, de estar presente allá donde los usuarios busquen y de que eso te vaya ayudando, fortaleciendo tu marca. Bueno, pero a día de hoy los LLMs están generando ventas. Sí que es verdad que en comparación con, vamos a decir, con el SEO tradicional, el porcentaje es muy bajo, ¿no? Estamos hablando de entre 1 y 3, 4, 5% a día de hoy. Nosotros tenemos algún caso de un 7%, pero en general es un porcentaje muy bajo, comparado con el 100% de las ventas, ¿no? Pero yo creo que el planteamiento es qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? La gente está viendo que está subiendo, con lo cual tenemos que, de alguna forma, incrementar el trabajo y hacer todos los esfuerzos para poder medirlo de la forma más eficiente posible. Y ya para concluir, sí que me gustaría, para aquellas personas que tengan proyectos web, tengan negocios y demás, porque sí que vemos cierta tendencia en que se prioriza el geo es que ya la palabra tanto ya me está dando como cierta... No me termina de gustar el término. Pero se pone en detrimento el SEO para priorizar el geo. Y es como que creo que no se termina de entender un poco la simbiosis que hay entre los dos términos, de que al final, el otro día, por ejemplo, tuvimos una presentación para un cliente sobre la presencia dentro de los modelos de IA y al final lo planteamos como SEO para LLMs. Igual que puede haber un SEO para YouTube o un SEO para Amazon o un SEO local, ¿no? Pues un SEO para los modelos de IA. Creo que es el término con el que me estoy sintiendo más cómodo y es algo que desde un primer momento al cliente ya le queda claro que no es una nueva disciplina, que es un SEO para. Que yo creo que cada vez es con, lo repito, ¿no? Es con lo que creo que me estoy sintiendo más cómodo a la hora de trabajarlo. Bueno, yo creo que al final, mi opinión es que es lo de menos, al final, como le llamemos. Al final, por ejemplo... Pero para el cliente quizá no, porque cliente, o sea, hay personas que entienden como una disciplina diferente. Sí, pero yo creo que no vas a ir contracorriente. Es decir, es como, por ejemplo, hacer SEO y SEM, que es SEO y publicidad. En el fondo es incorrecto. Es SEO y paid. El SEM engloba exacto. el SEO y el paid. Pero por mucho que tú digas no es SEM la parte de publicidad, la gente ha entendido SEM. Entonces, a día de hoy, creo que es muy difícil cambiar la forma en que la gente le llama, ¿no? Entonces, a día de hoy, ahora mismo podemos llamar geo, podemos llamar AEO, tiene muchos términos, incluso están los que dicen es SEO para LLMs o SEO tal. Al final creo que para mí es una batalla que no merece la pena lucharla porque creo que es irrelevante. Al final, si tenemos que hacer geo, AEO o SEO para LLMs, es lo mismo. La acción que vamos a tener que hacer va a ser la misma. Si el cliente entiende geo como una disciplina diferente, bueno, pues es una disciplina diferente si lo quieres ver así. Lo único que el 90% de las acciones
van a ser las mismas que las de SEO, ¿no? Entonces, para mí no es que sea muy difícil, creo que va a ser imposible que mi proyecto funcione en LLMs y no funcione en Google, ¿no? Porque digamos que el geo es todo el SEO más unas pequeñas variables que puede ser que en un futuro vayan cambiando, evolucionando, pero que en el fondo también afectan al SEO, con lo cual es lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final el mercado lo está vendiendo, yo creo que comercialmente para mucha gente es interesante venderlo como geo, es un servicio aparte, ¿vale? A nivel comercial tiene mucho gancho. A nivel comercial tiene mucho gancho y la gente lo está viendo. Y para nosotros al final es, oye, que el SEO, el 95% de las cosas es... el geo, el 95% de las cosas es SEO, pero bueno, al final la gente... Es que creo que luchar contra corriente es imposible, con lo cual al final es, bueno, llámale como quieras. Nosotros lo que tenemos que hacer es que tú generes ventas en el buscador tradicional y tú generes ventas en los LLMs. Y ya está. Y al final lo que hagas tú internamente, creo para el cliente en el 99% de los casos va a ser irrelevante. Pero creo que toda esta discusión la hemos generado nosotros mismos. Es decir, hay una parte de la comunidad que te dice, no, es que no es SEO, tiene que ver diferentes. No sé, yo creo que para mí es lo mismo, lo único que con pequeñas variables que afectan a la parte de los LLMs. Pero bueno, las trabajamos y todo ya está. Mi opinión. Muy bien, pues una vez tenemos más o menos claro esto, ¿no? Lo que implica una disciplina y la otra y demás, vamos a ver de qué forma o qué plataformas existen para que podamos tratar de medir y sobre todo qué métricas hay, ¿no? Para tratar de medir la presencia dentro de los modelos de inteligencia artificial. Actualmente apenas hay herramientas oficiales, ¿no? Hechas por Google o Bing o ChatGPT, etc. Bueno, ahí empiezan a ver, ¿no? Lo que comentabas. A través de Bing Webmaster Tools podemos medir nos da cierta información acerca de las menciones que recibimos, URLs y consultas para las que tenemos visibilidad. No tenemos tráfico, pero sí que tenemos visibilidad. También, personalmente desconozco la cuota de mercado que debe tener Copilot. Intuyo que es baja. Es baja. Pero bueno, es algo que Bing ya trabajó desde hace unos meses y tenemos esa información. Y hoy, a día 12 de junio, pues creo que la semana pasada o hace 2 como mucho, Google anunció, ¿no? Que empezará a mostrar... Sí, a desplegar todo el tema de Search Console con la IA. Pero dentro de la IA que aparece dentro de las hojas de resultados de Google, iMode y iOverviews, que creo que puede ser súper interesante, pero tampoco tendremos por el momento información de tráfico que recibimos de esto dentro de estos modelos. Información, al parecer, de visualizaciones, pero no de clics. Exacto. Que, bueno, me resulta llamativo que no tengamos la información de clics. Creo que si la dieran sería sorprendente el bajo dato, ¿no? que hay con estos módulos de IA. Creo que la interacción es muy baja, estoy convencido, y creo que si tuviésemos esa información lo corroboraríamos. Pero no tenemos información ni de ChatGPT, ni de Claude, ni de Gemini, ni de ningún otro LLM. No dan, en el fondo, a día de hoy, nadie está dando la información esta y la única opción que tenemos es utilizar herramientas en las cuales midamos los prompts, pero a día de hoy no vamos a saber el volumen de búsqueda de estos prompts, ¿no? Es decir, Google te los va a dar en Search Console de una forma, Bing de otra, pero no vamos a ver ni los clics. Habrá que hacer juntar muchas variables para empezar a tener los datos. Yo personalmente creo que poco a poco te lo van a ir dando. Esto lo hemos contado en algún otro podcast, ¿no? En el momento, en Estados Unidos ChatGPT ya permite hacer publicidad, pero en el momento en que todo esto se integre, la publicidad se integre definitivamente de forma estandarizada, creo que el volumen de datos que tendremos, bueno, por lógica. Por lógica tiene que ser mucho mayor que el que ahora, que es sencillo que sea mayor. Y además ChatGPT ahora ha abierto, ha bajado el umbral de publicidad. Antes tienes que tener un mínimo de inversión, ahora ha bajado, con lo cual están buscando mucha más masa para invertir, ¿no? Con lo cual, poco a poco, yo creo que poco a poco tendremos información. Y a día de hoy, pues lo que tú comentabas de herramientas, ¿no? Tenemos LLM Pools, todas las herramientas de SEO están empezando a poner prompts, Sistrix,
Ahrefs, SEMrush, Antes hablamos de, no me quiero equivocar, pero ¿era Omnia o Omnia algo? o algo así. Hay muchas herramientas y bueno, hay que ver exactamente. Yo creo que estas herramientas a día de hoy son muy básicas, pero son básicas porque básicamente jugamos con prompts que nosotros creamos, con prompts que nosotros deducimos que se pueden hacer. Exacto. Y vemos cuánto de visible es nuestra marca en base a estos prompts. Pero nos falta mucha información de los clics que genera, nos va a salir la información de este prompt o un prompt aproximado, cuántas búsquedas hay, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos a ir teniendo esos datos. Entonces, lo que hay que hacer es, esas herramientas van a ir evolucionando hasta que podamos tener una herramienta con cara y ojos. Yo sigo pensando que estas herramientas acabarán teniendo esta información, por lógica. A día de hoy es imposible tenerlo, es decir, nadie te puede dar una información porque básicamente la información no existe. Claro, vamos a detenernos un poco en cómo funcionan estas herramientas externas, ¿no? Que hemos comentado para tratar de medir esta visibilidad. Al final nosotros tenemos un proyecto. O sea, esto que creo que me gustaría que quedase claro para aquellas personas que tengan proyectos, ¿no? Y quieran medir su visibilidad realmente, cómo hoy en día se nos permite hacerlo, ¿no? Que es, nosotros seleccionamos un conjunto de prompts que nosotros creemos, bueno, que podemos afinar más o menos en función de cómo de pulido hagamos el trabajo, ¿no? Pero en definitiva seleccionamos un conjunto de prompts y las herramientas lanzan esas consultas de forma periódica a los diferentes modelos de IA. Uh-huh. Y lo que se busca es que cuando tengamos una muestra representativa, por ejemplo, 100 consultas sobre un mismo prompt, decir, vale, pues sales un porcentaje de las veces para esta respuesta. Y esto a gran escala, ¿no? Pues tenemos cientos de prompts y medimos la presencia dentro de estos modelos. Claro, porque hay que tener en cuenta que a un LLM tú le preguntas, te da una respuesta, pero le vuelves a preguntar y te puede dar otra respuesta. Que básicamente los LLMs no dan respuestas únicas, ¿vale? Es decir, te puede dar varias diferentes respuestas en función de muchos factores. Con lo cual, la única opción que hay es preguntarle muchas veces y ver el porcentaje de veces que te da tu marca o tu resultado. Entonces, en cuanto a crear el prompt, creo que es importante explicar que ahora mismo nos tenemos que basar en un keyword research, entender las preguntas o ver las intenciones de las keywords y en base a esas intenciones crear cómo el usuario está preguntando en un prompt. Al final hay una información que la tenemos que hacer en base a nuestro know-how y decir, oye, pues si la gente tenemos un keyword research y determina, no sé, cualquier palabra, es cómo utilizaríamos esta palabra en un prompt, porque al final el usuario funciona igual. Antes buscabas en hotel, en Google, hotel barato en Barcelona, y ahora en ChatGPT te tienes que plantear cuáles son las búsquedas, ¿no? Y a lo mejor estoy buscando un hotel que no salga muy caro en Barcelona, o un hotel barato, o un hotel... Entonces, creamos los prompts en base a las intenciones. Claro, el problema que hay es que una keyword normal puede tener N prompts. Claro. Y eso es lo que de alguna forma dificulta, ¿no? Porque yo puedo preguntar, quiero un hotel barato en Barcelona, quiero un hotel por debajo de X precio. Hay muchísimas preguntas. Igual que el keyword. Es decir, yo también podía hacer muchas keywords. Entonces, pero al final, son trazables las keywords y los prompts no. Entonces, pero bueno, hay que generar muchas y hacer las consultas, ¿no? Entonces, las consultas normalmente se hacen a ChatGPT, a Gemini, a Perplexity. Claude no tiene un buscador, pero tiene una base de datos interna, ¿vale? Pero bueno, en el fondo, los que son buscadores son ChatGPT, Gemini, AI Overview y Perplexity. Creo que no me dejo ninguno más. No, de los clásicos son estos. Son estos con los que se llevan todo el mercado y Claude, pero Claude, la búsqueda la tienes que activar. Sí, por ejemplo, recientemente hicimos un estudio de estos prompts aquí en SEOcom y al final lo que determinamos fue un poco lo que comentabas, ¿no? A través de ciertas keywords. O sea, nosotros primero definimos, por ejemplo, diferentes públicos objetivo que
que pueden tener el estudio en sí para determinar qué problemas se puede encontrar, ¿no? Qué puntos de dolor podemos resolver. En base a eso cogemos ciertas consultas para cada uno de estos públicos objetivo y lo transformamos en prompts. Y eso nos dio una visión bastante segmentada, porque al final tú puedes decir, tienes una tasa de mención dentro de los prompts del 70%, o puedes decir, para consultas top of the funnel tienes una tasa de mención del 30%, para las consultas de middle del 20% y para las consultas de bottom, ¿no?, del 10%, por ejemplo. O incluso segmentarlo por temáticas. Es decir, igual que en Keyword Research, tú puedes decir, tu demanda total es de 100.000 búsquedas mensuales, o tu demanda total para este tipo de keywords que tratan este tema es de 20.000, para este de 10.000, ¿no? Pues un poco segmentarlo. Porque eso es lo que te da puntos donde puedes mejorar. Por ejemplo, en nuestro caso era de sector relacionado con el turismo, ¿no? Pues oye, todo lo que tiene que ver con experiencias de regalo en esta ciudad apenas apareces dentro de los modelos de inteligencia artificial. Tenemos algo que trabajar aquí. Pero todo lo que tiene que ver con otro tipo de temática, tu presencia es muy elevada. Perfecto. Aquí, por el momento, no tenemos que hacer nada, ¿no? Eso te permite meterle cierta priorización a sobre qué topics trabajar. Que con esto quiero decir que no es únicamente poner 100 prompts al tuntún, sino que podemos hacer un análisis previo de, oye, ¿qué público objetivo hay? ¿Qué consultas hay en Google que sí que son trazables? ¿Cómo transformo esas consultas en prompts más específicos como el que comentabas de los hoteles? Y eso te da un engranaje que claro, pero muchas herramientas no te están dando esta información. Digamos que tienes que, o las extraes tú o te lo tienes que montar, ¿no? Entonces, creo que todo el sistema de medición se está construyendo ahora mismo en tiempo real en base a las necesidades. Claro. Y lo que tú planteas tiene mucha lógica, porque al final, en función del tipo de pregunta, la intención, pues si yo estoy en una fase de compra muy alta o muy baja, con lo cual es importante. Que aquí la situación que tenemos es que podemos ver cuánto de nuestra marca, qué porcentaje está en cada una de estas fases. El problema que no vamos a tener a día de hoy es qué volumen de búsquedas tenemos, ¿no? Claro, es todo supuesto en base a los dolores que quiero resolver. Correcto. Entonces, pero bueno, ahora mismo presuponemos que si tenemos un 95%, significa que podemos generar un volumen importante, ¿no? O cuanto menos una presencia mucho mayor, ¿vale? Pero tampoco sabemos si esa presencia va a ser de 1.000, de 100.000 o de 1.000.000. Entonces, bueno, poco a poco tendremos que ir viendo cómo hacemos eso. A día de hoy nadie te lo puede dar, porque ese dato no existe. Creo que es importante aclarar estos puntos, ¿no? Porque cada vez hay más interés. Oye, ¿cuál es mi presencia? Hazme geo, ¿no? ¿Cómo estoy yo en geo? Vale, vamos primero a hablar, ¿no?, de qué supone, qué limitaciones y en qué mundo nos encontramos ahora. Claro, al final aquí lo que tú planteas es el concepto de visibilidad en los LLMs, por así decirlo, ¿no? De alguna forma es cuánto de visible es mi marca frente a mis competidores en base a un volumen de prompts que nosotros hemos montado. Y eso es lo que a día de hoy nos puede servir. Pero es una información muy subjetiva de lo que creemos que la gente va a buscar. Y sí que es verdad que lo hacemos en base a Keyword Research y en base a intenciones, con lo cual ahí tenemos una información, pero de parte de los LLMs la información no la tenemos. Entonces tenemos que, vamos a decir, extrapolar, decir, oye, si la gente busca, me invento, hoteles baratos y hay 100.000 personas que buscan en Barcelona esos hoteles, pues bueno, asumimos que los prompts esto alrededor puede estar de 100.000, por así decirlo, ¿no? Pero es una extrapolación fríamente en la cual deducimos que podemos llegar ahí. Pero hasta que no tengamos el dato no vamos a poder saberlo. Totalmente. Sí, sí. Vale, pues ahora que tenemos claro esto, podemos hablar de qué métricas, ¿no?, existen, qué métricas se están popularizando dentro de todo el entorno del mundo de la IA, ¿no?, relacionado con el SEO. Principalmente tenemos 4 métricas que son las que un poco nos darían cómo está nuestro estado, nuestra visibilidad dentro de los modelos de IA. Sí. La primera de ellas, bueno, la tasa de menciones, podemos quedarnos con el valor absoluto, que son las menciones, pero queda como el valor real que nos interesa es la tasa de menciones, que no es más que el total de veces que se te menciona respecto al total de respuestas que ha devuelto el prompt. Por ejemplo,
Hotel Bardo en Barcelona para ir con mis hijos. Lo lanzas 100 veces, ¿no? Sí. Pues apareces en 30 y en 70 no. Por lo tanto, tienes una tasa de mención del 30%. 30%. Luego tenemos las citas, Las citas, correcto. que es lo mismo, pero cuando ya se te pone como un enlace. No siempre que se hable de tu marca se te pondrá como enlace. Yo creo que tampoco es muy importante el hecho. Yo creo que lo importante es que tu marca aparezca Sí. y no el tráfico que te reporte. Pero bueno, serían las veces que aparece un enlace frente al total de veces que no aparece. Y luego hay otras dos que se están popularizando mucho y están cogiendo bastante relevancia. De hecho, bueno, ya existían previamente, pero ahora se incluyen dentro de los modelos de IA. Una es el Share of Voice, ¿no? Que no es más que el porcentaje de veces que apareces en la IA respecto a tu competencia. Respecto a todo el volumen de prompts que tienes. Exacto. Eso te da como el típico gráfico de queso, donde Sí. pues tu marca aparece un tanto por ciento de las veces y tus competidores otro tanto por ciento. Sería algo similar a la visibilidad que puede Sí. haber en Google Más o menos. comparando con tus competidores. Y luego tenemos el sentimiento, que es una métrica que ya era importante antes y ahora pues en este mundo de la IA también, que es qué opinión, ¿no? Si es positivo o negativo lo que se habla sobre ti. Exacto, que al final, bueno, pues esto siempre lo podíamos ver en diferentes plataformas donde se habla de nuestra marca, pero ahora con los modelos de IA pues también hablarán de forma positiva, negativa o neutral. Al final es como la variable de reputación de tu marca. Si la gente habla mal, pues bueno, tenemos que controlarlo de alguna forma. Exacto. En los LLMs. Estas serían como las 4 métricas que nos darían un poco nuestra visibilidad y nuestro sentimiento dentro de los modelos de inteligencia artificial. Esto no nos habla ni de tráfico, ni de conversiones, ni de negocio. Nos habla de presencia dentro de los modelos de IA. Totalmente. Que es lo que hablábamos al principio, que esto pues, nos puede ayudar a generar marca, a generar confianza y a tener igual que antes desde SEO nos ocupábamos de tener visibilidad dentro de Google, bueno, antes y ahora, pues desde SEO ahora nos ocupamos también de tener visibilidad dentro de los modelos de inteligencia artificial. Vale, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues ahora que ya hemos visto un poco, ¿no?, todo lo que supone el hecho de tratar de medir la presencia en la IA, qué métricas hay, ya hemos comentado también, ¿no?, que llega muy poquito tráfico de estos modelos de inteligencia artificial, que las conversiones son bajitas, pero ahora también conviene también tener en cuenta qué impacto tiene la presencia dentro de los modelos de IA en las conversiones. ¿Vale? Porque sí que es verdad que lo que nosotros vemos a través de Google Analytics es que por norma general las conversiones son muy bajitas. Pero la calidad posiblemente sea mayor. Exacto. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que ahora la manera que tenemos de informarnos antes de hacer una compra es mucho mayor. Como que cuando llegamos ya a la conversión, el nivel de conocimiento que tenemos sobre lo que queremos es mucho mayor que antes. Y también lo que estamos viendo es que los modelos de IA han copado mucho el tráfico informacional, pero muchas veces seguimos acudiendo a Google cuando ya tenemos la decisión tomada y queremos hacer la compra. Exacto. Entonces, creo que tratar de medir solo el impacto que tienen las conversiones por tráfico proveniente de la IA es algo que te va a dar una imagen muy limitada, porque la IA tiene un impacto también en las búsquedas que luego se hacen en Google. Tú puedes informarte sobre todo lo que necesitas sobre un producto en ChatGPT y luego te vas a Google y efectúas la compra, ¿no? Es como que el nivel de tráfico que te llega es bastante más cualificado. En el fondo tiene lógica, ¿no? Es decir, al final, el mayor problema que tienen los LMs frente a las búsquedas normales es que toda la parte informacional se las han comido. Entonces, esa parte informacional, lo que vemos ahora es que la gente hace búsquedas en Google como mucho más desarrolladas. Con lo cual, el conocimiento que tiene la persona es mucho mayor sobre el producto o sobre lo que sea, porque básicamente ha ido a consultar a los LLMs y después va al otro lado, ¿no? Al final tiene lógica que el tráfico que tengas, que venga de los LLMs, tenga un ratio de conversión mucho mayor, porque la calidad o el filtrado de la información ya la has hecho previamente, ¿no? Antes podías captar mucho tráfico, pero en diferentes fases del funnel. Cuando llegas ahí, en el LLM, ya vienes, vamos a decir, como educado anteriormente. Con lo cual, es un tema ya de que me encaja o no el precio, y muchas veces incluso ya tenemos hasta el precio, con lo cual la decisión de compra va a ser siempre mucho más alta y va a convertir de forma mucho más eficiente en un LLM.
Y aquí hay un tema que creo que tenemos que tener en cuenta, es que por este motivo el tráfico de los LLMs va a ser muy inferior al tráfico de Google. Pero es que es un tráfico mucho más cualificado. Que antes podíamos tener 1 millón de búsquedas que nos llegaban y ahora a lo mejor tendremos 500.000. Pero es que antes del 1.500.000 no estaban en una fase de compra, estaban o llegaban porque sí, y ahora las búsquedas que van a llegar van a ser directamente a convertir. Con lo cual, yo creo que para el cliente simplemente es un cambio de mentalidad, de mindset. Es decir, oye, tengo que cambiar la forma de pensar. Antes pensaba mucho en volumen, y ahora tengo que buscar un volumen cualificado, que creo que tiene la mayor lógica del mundo. Que eso lo vemos, ¿no? Ya lo hemos comentado en otros podcasts, donde vemos que el tráfico de muchos proyectos tiende a caer, porque ahora ya la IA no lo resuelve, pero el volumen de negocio no. Las conversiones no suben. Entonces, eso es lo que decías, ¿no? Mucha parte del pastel que se queda la IA, antes no nos estaba reportando ningún tipo de negocio directo a nuestras webs. Sí. Pero bueno, es el proceso. A día de hoy es cómo funciona y cómo tenemos que entenderlo. A partir de aquí ya veremos cómo avanza, pero creo que la lógica es esa y creo que es un cambio de paradigma y un cambio de enfoque de las cosas. Y eso, para según qué personas, cuesta, porque llevas toda la vida funcionando de una forma y ahora te digo, oye, hemos cambiado y además ha sido el cambio de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarse. Muy bien, pues creo que con esto hemos tratado un poco los puntos que teníamos en mente. Sí que es verdad que como conclusiones al final, vale, perfecto, podemos empezar a medir la presencia dentro de las IAs, pero es algo muy primigenio, donde empezamos a tener primeras métricas y demás. Entonces, lo comentabas antes, ¿no? Que estamos en una fase muy embrionaria de todo y seguramente al cabo de los meses tendremos más, quizá dashboards ya de las herramientas de ella y demás que nos den datos más fiables, pero por el momento un poco las métricas que contamos son estas 4 que hemos dicho. Sí, y yo creo que hay un factor que es importante, que es que cuando empiezas a utilizar este tipo de herramientas que miden, te cuestionas sobre por qué es tan caras, por qué son tan caras las herramientas estas. Y al final ves que las herramientas muy baratas, la calidad de resultado es muy bajo, porque al final, como tú has dicho, tenemos que darle muchas consultas para que nos dé un resultado, un porcentaje, ¿no? Y cada consulta al final tiene un coste, ¿no? Antes, en las keywords teníamos una consulta única y te daba un resultado, ¿no? Ahora tienes que hacer muchas consultas y cada consulta en tokens tiene un coste elevado. Con lo cual, a día de hoy, si tú quieres tener un dato más o menos fiable, cuando menos fiable es que tenga una calidad óptima, el coste de la herramienta va a ser alto a día de hoy, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Y eso es que ves que hay herramientas que son muy baratas y te planteas, oye, ¿por qué estas herramientas valen tan poco y estas herramientas valen tan caras, ¿no? Y es que para mí es la calidad del dato. Que dices, las baratas te hacen una pasada y las, vamos a decir, más caras te hacen 10, 20 o 30 pasadas. Con lo cual, tenemos que medir muy bien la calidad del dato para poder trabajar correctamente. Si no, no vamos a tener el dato adecuado o tendremos un dato sesgado. Perfecto. Vale. Pues con esto ya creo que lo tenemos todo. ¿Vale? Esperemos que hayamos ayudado a la gente a entender cómo se puede medir en todo el mundo geo, ¿vale? Y nada, podemos dejarlo aquí. Buscaremos temas que creemos que también nos puedan interesar. Cualquier comentario que nos queráis dejar pues será bienvenido. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Venga, adiós. Un saludo.